Bueno, ya se vendió. ¿Se acuerdan de este cartel que teníamos acá? Pues ya está vendido. Y entonces ahora lo que se viene es buscar para dónde nos vamos a ir. Ya finalmente se vendió la casa y ahora vamos a empezar a buscar para dónde nos vamos a ir. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un video anterior que hicimos donde habíamos hecho habíamos arreglado aquí el patio de la casa y nos había quedado muy bonito y habíamos puesto la casa a la venta. Bueno, pues de eso hacen ya unos como 6 meses, 8 meses que habíamos puesto la casa a la venta. Y pues nada, finalmente ya se vendió la casa. Y pues nos vamos. Como habíamos dicho en nuestros planes, íbamos a vender la casa porque teníamos otros planes, otras cosas, y nos íbamos hacia otro lugar. Pues resulta que ya casi llegó el momento de dejar la casa y partir. Hemos estado full ocupados con ese tema de la venta de la casa y al final logramos hacer un buen trato y bueno, ya se vendió. ¿Se acuerdan de este cartel que teníamos acá? Pues ya está vendido. Y entonces ahora lo que se viene es buscar para dónde nos vamos a ir. Ya finalmente se vendió la casa y ahora vamos a empezar a buscar para dónde nos vamos a ir. Bienvenidos una vez más a otro video acá en tu canal Que Bola Hacer. El día de hoy vamos a estar hablando de ese tema. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Por qué al final vendimos la casa? Vamos a estar hablando de por qué se nos demoró un poco la venta de la casa. Y pues nada, ¿qué es lo que se viene ahora? ¿Para dónde vamos? ¿Qué nos sugieren ustedes si compramos una nueva casa, si compramos un departamento, si mejor rentamos? Y nada, vamos a estar hablando en el video de hoy un poquito de eso y más adelante les contaré qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que finalmente hicimos, porque todavía no lo tenemos claro, no lo tenemos decidido y nada, y cómo va a ser el proceso de la mudanza. Así que quédate hasta el final del video para que te enteres de qué va esto y vamos a darle. Bueno, como les estaba diciendo, ya finalmente se vendió la casa. Nos tardó más de 6 meses en venderse. Si bien recuerdo, la pusimos empezando el invierno el año pasado. Como en noviembre, por ahí la pusimos a la venta. Octubre, noviembre, no recuerdo bien. Y llegó diciembre, llegó fin de año. Creo que en fin de año, entonces como no se vendió hasta ese momento, un mes y medio, 2 meses que la teníamos a la venta, decidimos pausar la venta, no seguir vendiendo, por una razón principal. Lo más importante aquí en Canadá es todos los negocios y todos los movimientos y todas las cosas que las personas hacen, lo hacen acorde con el clima. Aquí en Canadá, esos meses de invierno, casi todo se paraliza. Es complicado vender una casa en meses de invierno, una porque las personas no están buscando casa en esos meses y otra que nadie quiere mudarse en esos meses, ni nosotros mismos queremos mudarnos en esos meses. Imagínate con la nieve, con tanto frío, tener que buscar un camión para montar todos tus tarecos y después mudarte por otro lado. Todo el mundo evita hacer eso en los meses de invierno y nosotros por supuesto también. Pero sí quisimos dejar la casa lista en octubre, que ya estaba empezando el invierno,
y ponerla a la venta a ver qué pasaba. Y definitivamente de octubre a diciembre no se vendió. Cuando ya empezó el frío, cancelamos la venta, la quitamos de la venta por un tiempo temporalmente, hasta que pasara el invierno para volver a ponerla a la venta. Entonces creo que reactivamos las ventas cuando ya se fue el invierno. No estoy seguro ahora mismo si fue en mayo o en junio cuando volvimos a reactivar la venta. Y finalmente en agosto se vendió la casa. Otra razón por la que se demoró quizás, asumimos nosotros, y es también los consejos y el feedback que nos da el agente de real estate que nos está ayudando o que nos estuvo ayudando con la venta de la casa, es que también el mercado canadiense no es el mejor momento ahora mismo para el mercado canadiense, ni para comprar ni para vender casa. Una, porque los precios están bastante altos y la economía canadiense tampoco es que está pasando por su mejor momento ahora mismo. Hay mucha inflación, los precios de todo han subido, incluyendo las casas. Quizás sea un buen momento para vender, pero no hay muchas personas interesadas en comprar. Otra, la migración hacia Canadá ha bajado en los últimos años, producto a medidas que ha implementado el gobierno canadiense. Y entonces al bajar la migración hay menos estudiantes, hay menos personas internacionales que llegan al país y menos personas que están buscando casa, ¿ya? Entonces eso también afecta en el tema de la venta de la casa. Otra cosa que está pasando, bueno, recientemente también algunos temas con aranceles, impuestos internacionales que ha puesto el gobierno de los Estados Unidos, involucrando a Canadá también. Eso también ha afectado un poco, no diría que tanto a la economía, pero creo que sí a las intenciones de las personas, ¿no? De no arriesgar y no malgastar el dinero. Entonces todo eso junto ha afectado un poco con el tema de la venta de la casa y por eso quizás se nos ha atrasado. Ahora, vamos al punto principal del video, que es ¿qué nos recomiendan ustedes? ¿Qué hacemos? Compramos otra casa, compramos otro departamento, nos vamos y nos arrendamos en un departamento, en una casa, en lo que sea, pero no comprar, sino arrendar. Y nada, debatir un poco ese tema, hablar un poco de qué consiste. Pónganme en los comentarios qué ustedes opinan, qué ustedes creen, cuándo es conveniente comprar una casa, cuándo es más conveniente rentar, etc. Yo les voy a dejar por acá un video anterior, aquí arriba les voy a dejar un video anterior que hicimos donde les comentaba los gastos que involucraban cuando tienes una casa propia acá en Canadá o cuando rentabas. Y en la mayoría de los casos, dependiendo de la casa, por supuesto, que compres, si es una casa grande, una casa pequeña, el sector donde la compres, cómo es el impuesto a la propiedad en el lugar donde compras la casa, pues todo eso influye en el valor que terminas pagando de la casa. Pero yo les dejaba en ese video una comparativa de los gastos mensuales cuando tienes una casa, que incluye el pago de la hipoteca de la casa o del mortgage, como se dice acá en Canadá, el impuesto a la propiedad que tienes que pagar también mensualmente, los gastos de mantenimiento de la casa, ¿qué más? Tienes que pagar un seguro también cuando compras la casa, dependiendo del pago inicial que hagas. Si haces un pago inicial de un 20% o más, pues te ahorras dinero en un seguro que tienes que pagar, pero si pagaste menos del 20%, mucha gente paga mínimo el 5%, pues tienes que pagar un seguro adicional. Entonces, un montón de cosas que influyen, donde en ese video yo te explicaba cuáles eran los gastos de tener una casa y cuáles eran los gastos de solamente rentar, ya sea un departamento, ya sea una casa, etc. Y bueno, las responsabilidades también que involucraban cuando tienes una casa y cuando solo tienes un departamento que no es tuyo. Ya, por ejemplo, aquí en Canadá, que cae mucha nieve, normalmente tienes que estar limpiando la nieve con frecuencia, tienes que estar haciendo el césped con frecuencia si es tu propia casa, que cuando estás en un edificio rentado, en un condominio o en una propiedad que no es tuya, pues la administración de ese edificio, la administración de ese condominio se encarga de todo el mantenimiento, de limpiar la nieve, de podar el césped, y entonces hay muchas cosas que tú no tienes que hacer. Todo eso yo te lo comentaba en un video anterior, así que si tienes chance, revísalo,
para que veas cómo es la comparativa que hicimos en aquel momento. Pero bueno, ahora mismo estamos indecisos. ¿Por qué? Bueno, pues ya tenemos la experiencia de haber tenido una casa. Era una casa bastante grande, muy parecida a estas casas que están acá. Ya, bueno, estas casas tienen un valor adicional porque están al lado de un lago. Aquí atrás hay un lago, entonces una casa que tiene vista hacia un lago pues incrementa el valor. La de nosotros no está frente a un lago, es una casa bastante grande también, pero no está frente a un lago. Y a nosotros en realidad la casa esa nos quedaba nadando, nos quedaba bastante grande, nos quedaba demasiado grande para nosotros, y esa es una de las razones por las que decidimos venderla. A la misma vez, bueno, estuvimos ahí viviendo varios años y el valor de la casa en esos 2 años o 2 años y algo que estuvimos viviendo se incrementó un poco, y bueno, pensamos que era un buen momento también para venderla y recuperar la inversión que hicimos y ganarle algún dinero a la transacción de la casa. Pero además de ello, principalmente es porque era una casa grande y nos sobraba espacio, ¿ya? Y hay muchos gastos en mantenimiento y hay muchos gastos en limpiar, en esfuerzo, en mantener una casa que al final, desde nuestro punto de vista, era algo que era solamente para dormir, ¿no? Porque al final pasas trabajando, pasas ocupado, o viajas, o paseas, o sales, y solo regresas a la casa cuando ya quieres descansar. Entonces, nada, consideramos que también el gasto que estábamos haciendo en esa casa, muchas personas pueden ver que pagar una casa es una inversión, muchos lo llaman así. Eso es otra cosa que quiero que me dejes en los comentarios. Si para ti la casa donde tú vives es una inversión o si es un gasto el que estás teniendo viviendo en tu casa. Eso déjamelo en los comentarios, coméntame qué opinas, dame tu punto de vista. Y nada, para nosotros pues sí creemos que es una inversión hasta cierto punto. Ya, todo depende de cómo tú manejes, con qué objetivo tienes la casa y con qué objetivo estás viviendo en esa casa. Porque si tú la tienes ahí para vivir para siempre, pues es un gasto. No considero que algo que sí, que va incrementando su valor con el tiempo, pero que tú estás pagando mensualidades, estás pagando costos de mantenimiento, estás pagando un montón de costos en algo que nunca vas a ver la retribución, porque si vas a vivir ahí para siempre, nunca vas a ver el retorno de tu inversión, pues es un gasto. Ahora, si tú tienes una casa donde sí estás teniendo gastos, pero en el tiempo, dígase 5 años, dígase 10 años, dígase el tiempo que tú quieras, el incremento del valor de esa propiedad te va a dar una ganancia en el retorno de tu inversión, pues sí, es una inversión, que puede ser a mediano plazo, que puede ser a largo plazo, eso ya depende de cada quien, pero sí puede ser una inversión. Ahora, hay personas que también lo he visto mucho, que por ejemplo no compran casa, simplemente viven arrendando, viven en las rentas y puede que compren propiedades, pero no para vivir en ellas, sino compran propiedades como inversión. No sé, compran una propiedad, la remodelan y la venden, o compran una propiedad y la rentan a alguien más para que se vaya pagando esa casa sola con el valor de la renta, pero ellos mismos no viven en esa casa. Entonces hay muchos modelos, hay muchas opiniones, hay muchos criterios y cada vez que sale alguien en internet hablando de este tema, se cree que tiene la última palabra y que descubrió el agua fría. ¿Ya? Entonces, quiero que me dejes en tus comentarios aquí en el video qué opinas tú de esto. ¿Qué opinas tú de tener una casa, vivir en una casa, pagar el mortgage, verlo como una inversión a mediano o a largo plazo? O para ti simplemente tener una casa es un gasto y prefieres rentar y pagar mucho menos de lo que pagas por una casa y no tener que invertir en muchos gastos y en cosas que van relacionados directamente con ser dueño de una propiedad. Déjamelo en los comentarios. Y por otro lado también déjame en los comentarios qué opinas. ¿Cuál sería nuestro siguiente paso? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Comprar casa grande, comprar departamentos, rentarnos?
Déjame en los comentarios qué opinas de esto. Bueno, quiero mostrarte el clima, cómo está el día de hoy. Si te fijas, está haciendo sol, el cielo está bastante despejado, pero como puedes ver por la ropa que llevo puesta, pues ya no estamos en verano. Hoy es 5 de septiembre, ya el verano se fue, ya se empieza a sentir aire, se empieza a sentir frialdad. Por ejemplo, el día de ayer estuvo lloviendo bastante durante el día. Hoy no, hoy el cielo está despejado, mira, como pueden ver, se ven las nubes, se ve el cielo azul, pero sí ya se siente viento, se siente brisa, se siente un poco de frío, ya lo puedes notar por la ropa que llevo, que ya el verano se fue hace rato aquí en Canadá. Es posible que en el sur de Estados Unidos, en el Caribe, en otros países, todavía haya muchísimo calor, pero aquí, olvídate de esa jeva que nunca te quiso. Ya aquí se fue el verano y ya estamos entrando en otoño. Ya si se fijan, algunos árboles, no sé si aquí se ven, pero bueno, atrás de mí ahí hay unos árboles que ya se están tornando color amarillo, color rojizo, que esto es síntoma de que el otoño está aquí ya. Aquí en Canadá sí se viven las las 4 estaciones: el verano, el otoño, el invierno, la primavera, todas muy bien marcadas. Sobre todo el invierno, es el que más se marca aquí en Canadá, porque dura muchísimo, es bastante largo el invierno, pero igual ves cuando ya las hojas empiezan a caer, cuando se empiezan a tornar amarillas o rojizas y empieza el otoño. Y bueno, cuando ya pasa el invierno y se empieza a descongelar y empiezan a florecer otra vez las plantas, pues empiezas a ver ya que está llegando la primavera. Así que hace ya un poquito de frío. Está rico ahora mismo no está frío, pero ya pronto ya se va a poner complicado esto. Este invierno voy a hacerle bastantes videos a ustedes de acá, de Canadá, de las actividades en la nieve, de las cosas que normalmente hacen los canadienses o las personas que viven en Canadá. No solo los canadienses, sino muchos migrantes igual que ya se adaptan al clima y le cogen el gusto a las actividades invernales. Y vamos a estar conversando bastante y haciendo bastantes videos de esos temas. Rapidito, un consejo que les voy a dar a las personas que recién llegan a Canadá o a cualquier país del mundo y están pensando en comprarse una casa. ¿Ya? Cuando tú estás pensando en comprarte una casa y estás pensando en aplicar a un crédito para una casa, pues es importante que si tú estás recién llegado a un país y tu intención es esa de comprar una casa, yo te recomiendo que no te endeudes en nada más hasta que no compres la casa. ¿Ya? Porque a medida que tú te vas endeudando, tu capacidad de pago va disminuyendo. ¿A qué me refiero? Imagínate que tú llegas ahora a Canadá y lo primero que haces es endeudarte en comprar en un carro. Imagínate que tú tienes unos ingresos mensuales, vamos a poner un valor hipotético, ingresos mensuales de $3,000 y estás pagando, no sé, $400 mensuales por un carro que acabas de comprar. Entonces ya de los $3,000 que ganas mensualmente, ya solo te quedan 2,600. Sumémosle a eso que tienes que comer y que tienes que vivir en algún lugar mientras tanto. Entonces, de tus ingresos de $3,000 ya te van a quedar, no sé, imagínate que te gastas 800 en comida, en gastos de alimentación y no sé cuánto en el arriendo donde estás. Pues ya te queda mucho menos de tu capacidad de pago. Entonces, cuando aplicas a un crédito para una casa, todo eso lo analizan. Y por supuesto ven cuál es tu capacidad de pago. Si tú actualmente tienes varios préstamos, no sé, porque estás estudiando, sacaste un préstamo para estudiar, estás pagando esos valores mensualmente, estás pagando un carro, estás pagando varias cosas, pues tu capacidad de pago disminuye bastante. Y pagar un carro no es barato. Pagar un carro, las mensualidades salen
no sé, dependiendo del modelo, dependiendo de tus gustos, dependiendo de tu capacidad, siempre salen valores altos. Además de ello, hay que pagar un seguro también de un auto. Aquí en Canadá, ya yo llevo más de 4 años viviendo en Canadá y lo que pago de seguros desde el principio siempre he pagado aproximadamente unos 140, 150 dólares mensuales en seguros de auto. ¿Ya? Entonces, si tienes un auto, más o menos eso es lo que vas a ir pagando, más el préstamo del auto y así. Entonces yo recomiendo muchísimo que si hablábamos de las casas y de endeudarse en una casa y que si lo ves como una inversión o como un gasto, etcétera, etcétera, definitivamente comprar un auto a crédito siempre es un gasto, ¿ya? A no ser que tú tengas ese carro o ese auto para trabajar, ¿ya? Y ese auto esté generando dinero, ¿ya? Y ese dinero te dé para pagar las letras o las mensualidades del auto. Pero si es un carro para ti, un carro personal, para pasear, para disfrutar, sí, es una inversión en un gusto, en tu disfrute, en placer, pero no es algo que está generando dinero. Es algo que estás invirtiendo en él y gastando dinero en gasolina, en los mantenimientos y por supuesto en las mensualidades que pagas por el auto. Entonces, antes de comprar una casa, es muy conveniente que no te estés endeudando ni siquiera en un auto, ¿ya? Es preferible que compres un auto barato, ahí cash, y si es que lo puedes hacer, y después que compres la casa, bueno, ahí ya, si no tienes prioridades grandes como comprar una casa, pues ya puedes comprar un auto a crédito o todo lo que se te ocurra. Pero como el crédito para una casa siempre son valores altos, es conveniente que tu capacidad de pago sea buena para que no tengas inconveniente, porque ¿qué es lo que te pasa después? Aplicas para una casa que vale 600,000 dólares y cuando el banco te analiza tu capacidad de pago, te dice, no, pero es que a ti no te alcanza por una casa de 600,000 dólares. El crédito que nosotros te aprobamos es hasta 450,000 dólares. Entonces después tienes que buscar una casa en ese rango de precio donde el banco te preaprobó un crédito. Bueno, sobre este tema de si comprar casa y pagar casa o mejor pagar una renta que sale mucho más barato, hay muchas personas que yo he visto que se compran casas grandes, muy bonitas, la verdad que casas muy bonitas, y son casas caras y terminan pagando mensualmente mucha cantidad de dinero y después, al final de mes, pues están apretados en otros temas. ¿Ya? Por ejemplo, tienen casas grandes, pagan mensualmente un montón de dinero por esas casas, pero sin embargo casi todo se les va en esas casas. Yo creo que después no pueden viajar o no pueden disfrutar la vida o no pueden hacer otras cosas porque la mayor cantidad de ingresos se les va en lo que pagan en esas casas. Yo creo que si tú de tu salario o de tus ingresos gastas más de un 20% en la casa, en la vivienda donde tú vives, yo creo que más de eso es demasiado. Yo creo que estás pagando algo o estás gastando, ya digo, en la casa donde tú vives. Porque si es una propiedad que tú compras para rentar o para algún tipo de inversión o algo, pues habría que ver. Pero para vivir, si tú pagas más del 20% de tu salario, yo creo que estás pagando demasiado. Yo creo que es una locura. Estás gastando mucho dinero y estás viviendo por encima de tu alcance, de tus posibilidades. Vamos a preguntarle a la inteligencia artificial a ver qué opina de esto. Vamos a preguntarle qué piensa de esto. A ver, quiero saber cuál sería el porcentaje recomendado de tu salario que debes gastar en pagar la casa donde vives. Por ejemplo, si compras una casa, entre el mortgage,
los impuestos a la propiedad y todos los gastos relacionados con tu vivienda, ¿cuál sería el porcentaje máximo recomendable que debes pagar de tu salario por la casa? Buena pregunta. En general, una recomendación bastante común es que no destines más del 30% de tus ingresos mensuales brutos al costo total de la vivienda. Esto incluye la hipoteca, los impuestos a la propiedad, el seguro y otros gastos asociados. Obviamente esto es una regla general y puede variar un poco dependiendo de tu situación personal, de otros gastos que tengas o del costo de vida en tu área. Pero si te mantienes alrededor de ese 30%, es más probable que puedas manejar tus finanzas cómodamente sin sentirte demasiado apretado. Wow, la inteligencia artificial me notó, bueno, ella identificó que yo hablaba en español, otras veces le pregunto en inglés y me responde en inglés, pero parece que me notó un acento argentino, porque me ha respondido una inteligencia artificial con acento argentino. Pero bueno, lo importante es que yo recomendaba no más de un 20%, a lo mejor me quedo un poco abajo, pero un 30% de tu salario en la vivienda me parece un poco alto. Según lo que nos dice la inteligencia artificial, nos recomienda pagar más de un 30% por todos los gastos asociados a la vivienda, ya sea mortgage o renta, gastos de mantenimiento, impuestos a la propiedad y todos los gastos asociados a la vivienda, ¿ya? Entonces, yo digo, hay muchas personas que compran casas, a veces lujosas, a veces grandes, y muchas veces pagan 50, 60, 70% de sus ingresos en esa propiedad. Entonces después viven apretados. Después no hacen cosas, por ejemplo, como invertir en la educación de los hijos, como invertir en la educación de uno propia. Hay muchas cosas que uno puede... yo creo que la mejor inversión que uno hace siempre es invertir en ti mismo, invertir en conocimiento, en educación, en prepararte para, no sé, para emprender, para hacer cualquier negocio, invertir en preparación para finanzas o para muchas cosas. Pero yo creo que el conocimiento nos libera. Hay una frase que decía nuestro héroe nacional, José Martí, de Cuba, que decía que un país que es culto es un país que es libre. ¿Ya? Entonces yo creo que la mejor inversión que uno puede hacer es en uno mismo. Vamos a preguntarle a la inteligencia artificial qué considera mejor, rentar o comprar casa. A ver, otra pregunta. ¿Qué es lo más recomendado? ¿Comprar una propiedad con todos los gastos que esto involucra o pagar una renta en una propiedad que no es tuya y que solo te preocupas por pagar el arriendo mensual? Y... Esa es... Sí, dime. A ver, vamos a preguntarle de nuevo porque la Argentina no me entendió. Te quiero hacer una pregunta de qué es más aconsejable. Comprar una propiedad y pagar el mortgage y todos los gastos asociados de una casa propia o pagar un alquiler o una renta mensual, ¿qué es lo más conveniente? Entendido, ahora sí. Esta es una pregunta clásica y la verdad es que no hay una única respuesta definitiva porque depende mucho de tu situación personal, financiera y de tus planes a futuro. En general, comprar una propiedad puede ser una buena inversión a largo plazo porque vas construyendo patrimonio. Cada pago de la hipoteca te deja un activo que eventualmente será tuyo. Además, los precios de las propiedades suelen seguir con el tiempo, así que podrías ganar valor. Por otro lado, alquilar te da más flexibilidad. No estás atado a un lugar y no tenés que preocuparte por el mantenimiento grande de la propiedad o por los impuestos a largo plazo. Tampoco necesitas un pago inicial tan fuerte como para comprar. Entonces, si valoras la libertad de moverte o no querés comprometerte a largo plazo, alquilar puede ser más conveniente. En definitiva, si planeas quedarte en un lugar por muchos años y tenés estabilidad financiera, comprar puede ser una gran idea. Si preferís flexibilidad y menor compromiso, alquilar es perfectamente válido. Ella coincide justo conmigo de que, bueno, no hay una respuesta única a este tema, ni una respuesta correcta, ni una respuesta correcta, pero todo depende de ti, de tu capacidad de pago, de tu presupuesto,
y de los planes que tengas, ¿no? Y de también cómo te guste vivir. Porque como dice mi amiga la argentina de ChatGPT, dice que al final si valoras mucho la flexibilidad de poder moverte de ciudades o vivir en diferentes países o estar un tiempo aquí y un tiempo allá, pues definitivamente comprar una casa no te conviene. Ahora, si quieres estabilidad y un activo a largo plazo, a lo mejor sí te conviene comprar una propiedad. Entonces todo depende mucho de eso. Yo creo que eso es una de las cosas que también nosotros estamos valorando en tomar la decisión, porque uno nunca sabe, ¿no? Uno vive... A ver, como cubano, yo no sé por qué ella me habla con acento argentino. Yo no sé si ella detecta que yo soy argentino, pero yo no soy argentino. Voy a tener que hablarle como hablan los cubanos normalmente, a ver si me entiende. A ver si yo le digo, oye, mami, tú me puedes contar un poquito ahí cómo es las inversiones, cómo es el temita este de las casas y la vivienda. A ver qué volá, a ver si yo me salvo y me tiro algo elegante. Yo a ver si yo le hablo así, a ver si ella me va a entender. Cuando yo le diga, vea, cerebro, dime, tírame un salve, dime qué me conviene a mí, rentar, tú sabes, pagar una vivienda, pagar una casita, o meterme ahí en un gaveto, alquilado. Yo no sé si ella me va a entender si yo le tiro esas frases así, pero ella parece que detecta que yo tengo en mi línea sanguínea, tengo algún argentino atrás. Entonces, por eso es que me habla, yo me imagino, con acento argentino o no. O a lo mejor simplemente que es la inteligencia artificial que estaba disponible el día de hoy. Esto es como cuando tú llamas a un call center, la persona que está disponible es la que te atiende. A lo mejor el día de hoy le tocaba a una inteligencia argentina. Y por eso es que ella me contesta y tiene acento argentino. Pero bueno, como les iba diciendo, todo depende de lo que cada uno le convenga. Ahora, lo que sí yo digo es que el 30%, como dice mi amiga la argentina, yo creo que más que eso no deberías pagar en una vivienda, ni rentar, ni en una vivienda propia. Así que nada, déjame en los comentarios del video, ¿qué opinas tú? Si comprarías casa, si comprarías departamento, si comprarías un dúplex, por ejemplo, que son estas propiedades que son 2 departamentos en uno, y vivirías en uno y rentarías el otro. O coméntame si comprarías estas casas que son 2, una al lado de la otra. Aquí se conocen como townhouse. Y vivirías en una, rentarías la otra. O no, mejor no meterte en ese invento de estar rentando y mejor comprar una casa para ti solo y no tener que ver con nadie, no tener que estar lidiando con personas que arriendan y tener que estar cobrándoles el arriendo mensualmente. Dime qué crees tú que es lo más conveniente, qué harías tú. Yo estoy seguro que muchas personas van a dejar muchos comentarios con ideas completamente diversas, pero es bueno intercambiar, es bueno conocer la opinión de otras personas, otros puntos de vista, y después cada cual, bueno, que saque sus propias conclusiones. Pues nada, esto ha sido todo por hoy en tu canal Que Volá Seres, y ya nos estaremos viendo en un próximo video. I